Semana fabulosa, adecuada. Nosotros estuvimos con varios aquí presentes, con Lucho Pareja, con Anita y con algunos otros en el primer foro de Río Ica. Eh, Así como en Cajamarca, estuvimos en el segundo foro sobre sostenibilidad y derechos humanos. eh, Ica y su Cámara de Comercio y Turismo, Industria y Turismo, también decidió seguir el buen ejemplo que Cajamarca ha iniciado a nivel de las cámaras y sus comités de sostenibilidad y derechos humanos, llevar adelante un foro de esta naturaleza y reunió a varios expertos, a varias empresas y, y sobre todo a un público interesado en esta materia para poder dialogar a partir del propio contexto iqueño, cuáles eran las líneas que las empresas iban a impulsar en temas de gestión de riesgos y prevención, sobre todo de vulneración a derechos humanos. Ica, como ustedes saben, es una región agroexportadora, ¿no? Tiene, si bien diversas industrias, ¿no? La del turismo, también tiene un sector minero. Se ha caracterizado en los últimos años por la agroexportación como una de las líneas centrales a nivel empresarial. Y, y esto ha generado, digamos, una serie de beneficios para la región, pero también en algunos casos preocupación, ¿no? Sobre todo en un sector vinculado al estrés hídrico, ¿no? A la potencial falta de agua que puede haber en la región. Entonces fue unos 2 días de conversación en relación a los temas de derechos humanos, a los avances que habían tenido las empresas, pero también a qué se debe hacer para, digamos, ver la situación del agua, ¿no? Hay datos que a mí me han sorprendido, ¿no? En relación a todo el tema de agua en nuestro país, ¿no? Que casi el 97% del recurso hídrico va hacia la cuenca del Atlántico, ¿no? Hacia nuestra zona amazónica, y menos del 2% discurre sobre la cuenca, digamos, del Pacífico, nuestra costa. Y de ese menos del 2%, porque es 1,6, el otro es el lago Titicaca, este 1,6, 1,7, el 50% del agua dulce llega hasta el mar, ¿no? Sin ser represada, sin tener reservorios, sin ser utilizada directamente, ¿no? Entonces, hay una situación en la cual el Estado en general, ¿no? Llámese el gobierno, las propias empresas y la sociedad, tenemos que preocuparnos un poco de cómo podemos utilizar de mejor manera ese recurso que en este momento no es que falte, sino que no lo estamos canalizando de manera adecuada para planes de irrigación, para temas vinculados al uso poblacional, para la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, si bien nuestras cuencas tienen agua, no hemos tenido la infraestructura adecuada como para poder utilizarla de mejor manera, y todavía mucho de esta agua se llega hasta el mar sin ser usada, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión interesante como país que deberíamos tener y buscar las mejores alternativas de cara a que vivimos en un país en la actualidad que está en el octavo puesto del recurso hídrico, ¿no? Tanto como Brasil y otros a nivel mundial, pero que al 2050 va a tener una crisis muy profunda de estrés hídrico. Y repito, no por falta del recurso, sino porque no hemos generado la infraestructura adecuada para poder captarlo, usarlo de manera adecuada, y porque mucho de eso la perdemos directamente yéndose al mar, ¿no? Entonces, estamos a tiempo de tomar mejores decisiones, creo, y es importante que ICA, siendo una de las potencias agroexportadoras del país, se haya preocupado por reflexionar sobre ese tema. Ojalá que más regiones también de nuestro país, a partir de sus propias necesidades, impulsen, ¿no? Eh, Ideas, reflexiones de esta naturaleza que ayuden a, ojalá, tomar mejores decisiones en relación a estos temas, ¿no? Muy bien, eso yo les quería poner de contexto porque creo que es interesante de cara a lo que se viene haciendo y estos trabajos que se vienen impulsando en Cajamarca, en Ica. Esperamos, como estábamos conversando antes de que iniciáramos la sesión, esperemos que Ucayali, Cusco, Piura también puedan tener espacios de esa naturaleza. Pero bueno, yo con ustedes tengo la última sesión el día de hoy, ¿no? Es la cuarta sesión. Y antes de empezar,
que es una sesión más práctica. Esta es la que vamos a tener el día de hoy, conociendo un poco algunos casos, sobre todo, que les permita a ustedes afianzar un poco los conocimientos que hemos venido a lo largo de estas últimas 3 sesiones viendo. Eh, Quisiera un poco conocer si les ha quedado dudas de las 3 sesiones anteriores o por dónde podríamos también ir afinando algo que ustedes tengan algún particular interés que hoy día se aclare. No sé si alguien quisiera intervenir, si quisieran que veamos algún tema en particular o que aclaremos algo que no haya sido visto en las últimas sesiones. Alicia, María, Judith, Yulisa, Niels, Fernando, ¿todo está claro? Jorge, Gabriela. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Eh, bueno, yo tengo una consulta. Me gustaría tener referencia sobre la ejecución de los mandatos de los organismos supranacionales. Y Ajá. la pregunta va por, bueno, varias cosas contextuales que están aconteciendo, como por ejemplo, sin ir tan lejos, ¿no? El tema de los procesos que atraviesa el expresidente Fujimori. Y yendo un poco más lejos, por ejemplo, las sanciones de la Corte Penal Internacional o de la misma Asamblea de Naciones Unidas sobre el asedio y los crímenes de guerra que está cometiendo Israel sobre las poblaciones palestinas a lo largo de la Franja de Gaza. Bueno, y que en ambos casos, ¿no? A nivel internacional y a nivel nacional, puede decir usted, veo o sea, no veo que las exigencias de estas instancias sean cumplidas, y tampoco, tal vez por mi desinformación o desconocimiento, tampoco veo la forma en que estas eh, entidades puedan ejercer el cumplimiento, ¿no? O influir para que se hagan efectivas las decisiones que han tomado, ¿no? Esa es mi consulta. ¿Cómo podrían eh, accionarse estas demandas internacionales sobre los estados para que puedan eh, llevar a cabo las recomendaciones o las sanciones, etcétera? De acuerdo, Jorge. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? ¿Duda en relación a los temas que hemos estado viendo? Silvia, Narda, Carlos, Rafael, Juan Carlos. Muy bien, si todo está claro, entonces antes de pasar a conversar sobre los temas vinculados a empresas y derechos humanos, sí me gustaría hacer algunas referencias a lo que dice Jorge, para que te esté un poco claro. Ciertamente no es materia propia del curso, digamos, estas sesiones que hemos abordado, Jorge, porque hay varios conceptos previos que conocer antes de poder responder tu pregunta en relación al sistema interamericano, la Corte Penal Internacional y los mandatos de la Asamblea General, ¿no? Uno de ellos es, digamos, la, la, que el respeto al derecho internacional público eh, vinculado a los acuerdos y tratados que el Estado de buena fe ha suscrito en relación a los mismos. Los estados que se han sometido, ¿no? Mediante la aprobación y ratificación de un tratado internacional, llámese la Convención Americana de Derechos Humanos, llámese el Estatuto de Roma, han decidido voluntariamente como estados someterse a lo que estas instituciones digan. En el caso de nuestro país, se aprobó y ratificó la Convención Americana antes de los años 80 y con la Constitución del 79 se ratificó que seguíamos sometidos a su mandato y a las decisiones que la Corte tomara. En ese sentido, las decisiones de una instancia supranacional, como es la Corte Interamericana, son de obligatorio cumplimiento en el caso de nuestro país. Eh, el Estado en su conjunto, es decir, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, están, digamos, sometidos
a lo que la Corte Interamericana defina en un fallo, porque es una corte. Así como los ciudadanos estamos sometidos a lo que cuando llevamos un caso ante, la, ante el Poder Judicial y lo que define un tercero llamado juez, estamos obligados a cumplirlo. Lo mismo sucede en el caso de un ciudadano que recurre y denuncia a un Estado por vulnerar sus derechos humanos ante la Corte Interamericana. Todo el Estado y el ciudadano está sometido a lo que la Corte defina quién tiene derecho o quién no. Es el mismo supuesto. Ciertamente, así como hay complejidades para a veces cumplir una norma a nivel interno, lo que se llama la eficacia, perdón, una sentencia a nivel interno, lo que se llama la eficacia, a veces, por ejemplo, sucede que uno demanda por alimentos a una persona que no le está cumpliendo a sus hijos con pasarle vestimenta, colegio, etcétera, y lo demanda ante el Poder Judicial y el Poder Judicial declara que esta persona debe pagar alimentos, pero resulta complejo o resulta ineficaz, ¿no? Porque no termina esta persona, a pesar de que existe la sentencia, por cumplir con ese pase de alimentos, lo mismo sucede a nivel internacional. Los estados a veces dejan de cumplir las sentencias que son emitidas por cortes internacionales y no es que la Corte Interamericana tenga una policía que pueda perseguir a un estado. Lo que tiene la Corte es un compromiso de los estados de cumplir con esa obligación y esa sentencia que se ha emitido, ¿no? Entonces, por eso a veces se ve como si le faltara un poco de dientes al sistema interamericano para poder hacer cumplir. Pero ciertamente, en el marco de la buena fe y el cumplimiento de nuestras obligaciones, es que el sistema se ha construido pensando en que las instancias correspondientes de los estados van a cumplir con esos mandatos. Ha habido momentos, como en todo, que hay un mayor cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano y hay otros momentos en los que no. En este momento estamos pasando por un momento en el cual hay un cuestionamiento hacia esas decisiones debido a un ambiente político en nuestro país respecto a esto. Pero esto, como repito, ya van 40 años de sentencias, ¿no? Y lo que estamos pasando es un periodo que esperemos mejore con el tiempo en relación a los mismos. En el caso de la Corte Penal Internacional es otro supuesto. Ahí los responsables no son los estados, sino son los individuos. La Corte Penal Internacional sí mete preso a una persona por determinados crímenes o delitos internacionales. Llámese el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes como el genocidio y finalmente los crímenes de agresión. Cuando un Estado agrede a otro, las famosas guerras sin un consentimiento del Consejo de Seguridad y por lo tanto quien da la orden de invadir a otro Estado termina por agredir y por lo tanto es responsable penalmente. Entonces, estos crímenes se juzgan en La Haya, en Holanda, y ahí es responsable la persona directamente por haber cometido un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, o un crimen de agresión, o un genocidio. Ha habido ya en la historia reciente diversos casos en los cuales se ha juzgado y sentenciado a líderes, sobre todo presidentes, expresidentes, militares, por estos crímenes de guerra. Sus antecedentes de esta Corte Penal Internacional son la Corte de la ex Yugoslavia por los crímenes sucedidos en las guerras de Bosnia, Herzegovina, Croacia, Serbia, y los crímenes cometidos en Ruanda, que en 6 meses murieron casi 1 millón de personas asesinadas entre dos etnias. Entonces, esas son las dos, digamos, formas que existen en el mundo a nivel supranacional para evaluar, uno, a los estados, como la Corte Interamericana, que haya responsable un estado, o a nivel individual, cuando un jefe de estado o alguien toma una decisión que afecta a civiles o a una población mayoritaria, ¿no? Y puede terminar preso. Eso es, Jorge, ¿no? Un poco el contexto. Y lo que tú refieres en relación a la eficacia, sí, todavía las instituciones en general requieren mucho del apoyo de las otras instituciones, de los otros estados e incluso el cumplimiento de las personas. Porque lo que sucede, y como hemos visto también en la primera sesión, muchas veces se carece de eficacia, ¿no? Uno puede decir,
uno tiene el derecho a la libertad personal, uno puede tener el derecho a, a la vida, uno puede tener diversos derechos, ¿no? Que están ahí, pero lo que vemos finalmente es que a veces no se respetan esos derechos y vemos como una injusticia que no se termina eh, por protegerlos o garantizarlos y que no se hace nada, ¿no? Entonces discutíamos justo en la primera clase que si bien los derechos están ahí para limitar al poder, a veces el poder termina por eh, sobrepasarlos y que no necesariamente hay una respuesta clara frente a esa situación. Ahí es donde tenemos todavía que trabajar en términos de eficacia de derechos para poder garantizarlos de mejor manera, ¿no? Eso es Jorge, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya Jorge nos ha dado un poco una introducción de algunos de los temas que estamos viendo y que ayuda a complementar un poco eh, la secuencia que hemos planteado a lo largo de estas sesiones, ¿no? Recordarán ustedes que en la primera sesión, déjenme compartir por favor, en la primera sesión, ¿me dicen si se ve? Sí, sí se ve. Hola, ¿me escuchan? Sí, y sí se ve Ya. también. Ah, perfecto. Parece que me desconecté un segundo. Bueno, entonces les decía que nosotros hemos tenido ya 4 sesiones, esta es la cuarta sesión. La primera hablamos un poco qué son los derechos humanos. Ciertamente solo dimos un entremés, ¿no? Un aperitivo en relación a algunos derechos, pero como hemos visto con Jorge, esto puede también llevar a qué sistemas de protección existen, como el sistema interamericano, el sistema europeo, qué cortes también penales existen frente a crímenes, etcétera. Podemos ir ampliando el abanico y si gustan en otro momento podemos conversar también de cada uno de estos elementos. La segunda sesión hablamos por qué las empresas deben respetar los derechos humanos, ¿no? Vimos todo el componente vinculado sobre todo a razones asociadas a un cada vez más robusto marco normativo, ¿no? Hasta la Directiva Europea de Derechos de Sostenibilidad Corporativa, que se ha emitido el 25 de mayo, que obliga ya a las empresas a hacer un proceso de debida diligencia y a toda su cadena de suministro también a cumplirla, pero también una cada vez más exigencia por parte de los inversores, de los consumidores, etcétera, ¿no? Y por supuesto también a una mayor responsabilidad ética de las empresas de hacer lo correcto, porque es importante hacer lo correcto, porque genera confianza, porque ayuda a un entorno de armonía de su propia operación con la comunidad, etcétera, ¿no? Luego vimos cómo se debe hacer la debida diligencia y conocimos un poco cómo nuestro país ya tiene un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, cómo es una hoja de ruta que se viene siguiendo para abordar estos temas. Y sobre todo aprendimos un poco el círculo de la debida diligencia asociada al compromiso, al análisis de riesgo, a la evaluación de los mismos, a las medidas de mitigación, a la supervisión, a la reparación. Hoy vamos a ver nuevamente, vamos a repasar, porque a partir de ese repaso nos va a permitir centrarnos sobre todo en los casos prácticos que yo quiero manifestarlos y cerrar finalmente con algunas herramientas que les permita a ustedes seguir explorando en estos temas y consolidar varios de estos conocimientos introductorios que hemos tenido esta semana, ¿no? Eh, por eso yo les quería poner un video, en primer lugar, para un poco refrescar. De acuerdo con los principios rectores de las Naciones ¿Escucha el video? Unidas sobre las... ¿Lo Sí, lees? Sí, sí. perfecto. Ya. Es un video del Instituto Danés y que nos va a permitir un poco a aquellos que no han estado en las sesiones anteriores, pero a entender un poco lo que hablamos de debida diligencia y para aquellos que estuvieron en las sesiones,
refrescar un poco de cuál es el corazón de esta debida diligencia en derechos humanos. Las empresas y los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respeto exige a las empresas evitar y hacer frente a los efectos negativos de los derechos humanos que estén involucrados. Se aplica a todas las empresas, de todos los tamaños, en todas las situaciones. Es una conducta esperada de norma internacional. Con el fin de dar a conocer y demostrar que respetan los derechos humanos, las empresas deben implementar una política de compromiso de respetar los derechos humanos, un proceso continuo de diligencia debida de los derechos humanos, y procesos que permitan la remediación de los daños a los derechos humanos relacionados con la empresa. La diligencia debida de los derechos humanos necesita cubrir diferentes tipos de impactos adversos sobre los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Esto incluye a los efectos que causan las empresas, los impactos a los que la empresa contribuye, así como a los impactos que están directamente vinculados con las operaciones comerciales, productos o servicios a través de las relaciones comerciales. Este énfasis en el impacto en las cadenas de producción y otras relaciones comerciales es una parte integral de la debida diligencia de los derechos humanos. Los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos deben evitarse y abordarse a través de la debida diligencia de los derechos humanos, que incluyen 4 pasos clave. Primero, la evaluación de impactos sobre los derechos humanos. No existe una única metodología correcta para que las empresas evalúen su impacto sobre los derechos humanos. Lo esencial es que todos los derechos humanos sean tomados en consideración y que en la evaluación se aplique un enfoque basado en los derechos humanos. Las empresas pueden, por ejemplo, incorporar a los derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental y social, o llevar a cabo evaluaciones que se centran exclusivamente en los derechos humanos. Segundo, integración y actuación sobre los hallazgos. Las respuestas a los hallazgos de las evaluaciones de impacto necesitan ser integradas en las políticas y prácticas relevantes de toda empresa, tales como recursos humanos, salud y seguridad, compras, y así sucesivamente. Es esencial garantizar la capacidad de organización para la gestión de los derechos humanos mediante la capacitación y la asignación de tiempo y presupuesto adecuado. Tercero, control y supervisión de las respuestas. El seguimiento y la supervisión de la eficacia de las respuestas debe ser un proceso continuo. Es importante la participación de los titulares de los derechos afectados y otras partes interesadas, por ejemplo, mediante el establecimiento de un equipo de supervisión en conjunto entre la comunidad y la empresa. Cuarto, la comunicación y presentación de informes. La información sobre los procesos de diligencia debida e impactos debe ser comunicada públicamente de manera que sean asequibles, proporcionando información suficiente y pertinente, y que no suponga riesgos para los titulares de derechos u otras personas, como los defensores de los derechos humanos, periodistas o sindicalistas. En resumen, la eficaz, constante y debida diligencia de los derechos humanos es la forma práctica para que las empresas puedan garantizar que se respeten los derechos humanos. Muy bien, este video nos permite un poco refrescar los temas que hemos estado viendo, ¿no? La debida diligencia, este proceso, como un proceso que nos ayuda a ir, sobre todo, poniendo el foco en la prevención. Nadie quiere que haya una vulneración de derechos. Por lo tanto, nadie quiere que una empresa vulnere derechos. De nada sirve castigar a la empresa cuando ya se vulneró, porque, repito, lo importante sobre todo es haber prevenido, digamos, esa vulneración, a tomar las medidas que pueden evitar esa vulneración y sobre todo comunicar también esa situación para que las personas, los stakeholders, conozcan cuáles son esas medidas preventivas y de mitigación que se han dado. De esa manera se mantiene una confianza sobre las propias empresas. Sin embargo, se ha construido este modelo, ¿no?, de diversos pasos para poder dar una herramienta útil para que las empresas sepan por dónde caminar, ¿no? Como se decía en el video, lo principal, iniciar con un compromiso público, no solo una sola mera declaración, sino un compromiso, una evaluación de que se quiere respetar los derechos humanos. Ustedes saben que el liderazgo es fundamental y que la empresa tenga la voluntad manifestada a través de sus órganos de dirección, del CEO, del jefe, del dueño de la empresa, es un liderazgo claro en relación al mismo. Luego viene todo el proceso de identificación, es decir, y aquí vamos a entrar a lo que
quiero que trabajemos el día de hoy. La identificación de riesgos. Es decir, como empresa, yo puedo, como empresario, yo puedo identificar qué riesgos pueden generar mis actividades a nivel de las comunidades, a nivel de mis trabajadores, a nivel de mis clientes, a nivel de mis proveedores. Un tercer paso es, ok, identifico esos riesgos, ahora, ¿cómo lo evito que se conviertan en vulneraciones? ¿Qué mecanismos qué protocolos, qué medidas de mitigación, qué medidas frente a una potencial vulneración yo voy a tomar para que esto no llegue a darse? Estos dos elementos los vamos a ver el día de hoy con algunos casos y que espero que ustedes participen también a partir de sus propias observaciones. El cuarto es básicamente que alguien tiene que hacerse responsable, hacer un seguimiento de que estos protocolos, estas medidas que se han generado puedan tener un impacto, digamos, real, ¿no? Que alguien supervise que se cumpla. El quinto es informar. De nada me sirve hacer todo el trabajo en gabinete, estar encerrado en mi oficina, haber hecho todo el análisis de riesgos, si no lo comunico, si no establezco un diálogo con esos stakeholders. Si, por ejemplo, yo estoy siendo una empresa que puede tener un riesgo sobre el tema de agua y no necesariamente comparto esa información con los potenciales afectados del derecho al agua de la comunidad. Si más bien la comunidad ve que yo me acerco y les digo, miren, yo he analizado que tengo un potencial riesgo hídrico, pero estoy tomando todas estas medidas para evitar cualquier vulneración, creo que en general se restablece la confianza y se genera un flujo distinto al que yo me quede con información entre las cuatro paredes y finalmente no comunique. Y el sexto tiene que ver con, por supuesto, si he hecho todos estos 5 elementos y lamentablemente se genera la vulneración, pues tengo que reparar. Es decir, tengo o que pedir unas disculpas o que generar los mecanismos para evitar que esa situación se repita o finalmente, si la situación es muy compleja, reparar de manera dineraria o no dineraria a la persona afectada, ¿no? Ese es un poco el ciclo que establece la debida diligencia en materia de derechos humanos y el proceso que nos plantea la OCDE, la OIT, el PNUD en relación a estos temas, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que quisiera yo trabajar con ustedes, no? A ver quiénes están ahorita en la sesión para que me ayuden también con las lecturas. A ver, por favor, ¿quiénes están? A ver, ¿quiénes están? Jorge, Alicia, Milagro, Silvia, Carlos, Magna. Yo voy llamando a algunos de ustedes para que me vayan ayudando con parte de la lectura, si les parece. ¿Ya? Para que sea más fluido esto y nos ayude a todos a poder conversar. Entonces, ya. Entonces yo les ponía ahí les voy a poner primero un par de ejemplos y luego ya vamos a aterrizarlo con la capacidad de ustedes de reflexionar en relación a algunos casos, ¿no? Estos son casos que han sucedido, ¿no? Y como yo les decía, lo principal es identificar el riesgo y sobre todo qué mecanismo de mitigación, acción de control o potencial medida se pueden adoptar, ¿no? Estamos aquí, no sé si Jorge me podría ayudar con la lectura del primer casito que está arriba. Sí. Claro, claro. Pero no lo veo completamente. ¿No se ve? O sea, veo desde de terminar, se tiene la terna Ya. final. Una de las candidatas, hay un cuadro que no Daniel, Empieza. muestra creo El arriba. que proceso debes volver a proyectar porque ha habido un error ahí en la proyección. A ver. Ahora. Ahora sí. Ya, genial, gracias. Bueno, tenemos, no sé si es mi pantalla. Ya, ahora lo veo. Bueno, ¿qué se puede hacer ante situaciones así? Primero, el proceso de selección
está a punto de terminar, se tiene la terna final. Una de las candidatas va a su entrevista final con quién sería su jefe. Este le hace comentarios como, qué bonita viniste a la entrevista, estoy feliz de que vayas a trabajar conmigo. La Sí, sí. candidata se siente muy incómoda, pero solo sonríe por los nervios y trata de continuar con su entrevista. Ahí termina el párrafo. Perfecto, perfecto, Jorge, gracias. Entonces, aquí, como pueden ver, es una situación real, sucede, ¿no? Entonces, claro, ese es un riesgo que se puede plantear en una contratación laboral y que puede terminar en un proceso en el cual puede haber denuncias. Entonces, la idea es que ustedes como asesores de empresa también puedan incorporar algunas medidas de control frente a situaciones así. Por ejemplo, ustedes pueden recomendar al jefe de recursos humanos que hay un potencial riesgo de este tipo de comentarios que se puedan dar en el proceso de selección. Pues filmen las entrevistas, ¿no? O, por ejemplo, pueden brindar una capacitación en temas de hostigamiento sexual, ¿no? A todos los que hacen el proceso de selección, para que sepan que frases de esta naturaleza pueden significar un acoso sexual, un acoso en el proceso de contratación. O también pueden establecer algún canal de denuncia para que aquellas personas que han pasado por un proceso de selección y sientan que han sido afectadas en sus derechos, tengan la posibilidad de denunciar estos hechos, ¿no? Jorge, el segundo caso, si me ayudas también. Claro. Durante el proceso de convocatoria y envío de candidaturas, una empresa de telecomunicaciones especificó que se requiere el servicio de un técnico electrónico de sexo masculino y blanco para un trabajo temporal. Como ven, es otra situación que también se ha visto en nuestro país. Ha habido anuncios, ¿no? Yo recuerdo en el comercio, en diversos diarios que se buscaban trabajadores, ¿no? Y trabajadoras a uno que presentaran fotografía a color, etcétera. Incluso que habían selecciones de personas a partir de la zona donde vivían, la talla, para trabajos que no necesariamente objetivamente requerían ese tipo de diferencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, que presenten básicamente el sexo masculino y color blanco. Entonces, esto también puede ser una afectación a derechos y, por lo tanto, si ustedes asesoran a una empresa, podrían tomar algunas acciones de control o mitigación previa. Por ejemplo, podrían recomendar que se haga con un CV incógnito, ¿no? Que no se ponga el nombre de la persona, sino simplemente las capacidades, la procedencia, académica y profesional que pueda tener, pero no si es hombre o mujer, si es de tal edad o cual edad, si vive en tal o cual distrito, ¿no? También se puede trabajar en diversas políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Es decir, que se pueda previamente capacitar a el personal del trabajo en relación a estos temas, ¿no? O incluso que los evaluadores sepan que ha habido situaciones en las cuales se han dado determinados sesgos a la hora de la contratación y que esto no forma parte de la política de la empresa para que los rechacen, ¿no? Entonces, de esa manera entra en un proceso mucho más objetivo y ayuda a evitar los riesgos en derechos humanos. Pero a mí me gustaría plantearles a partir de estas situaciones, también como vimos la sesión pasada, qué estrategias podemos adoptar frente a casos concretos, ¿no? Y estos son casos también reales, ¿no? No sé si, por ejemplo, William de la Cruz está, o Rafael Tejada, o Carlos Arce. Sí, Daniel, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí, Eh, ¿me ayudarías, Te por agradecería favor? si vuelves a proyectar, lo que pasa es que se ve, pero se ve pues A ver, distorsionado, no se ve claro, nítido, para vuelvo a poder proyectar. leer y ayudarte. Ya. ¿Ahí? Eh, ahí está bien, por favor. Trabajadores inmigrantes en Qatar. Qatar experimentó un rápido crecimiento
económico impulsado en gran parte por la industria de la construcción y la preparación para la Copa Mundial de Fútbol del 2022. Sin embargo, muchos trabajadores migrantes enfrentaron condiciones laborales precarias, con confiscación de pasaportes y restricciones severas a su libertad de movimiento. Ha habido informes de trabajadores siendo sometidos a condiciones peligrosas sin consentimiento, viviendo en campamentos de trabajadores hacinados con instalaciones deficientes y sanitarias inadecuadas. Preguntas: ¿qué actores están involucrados? ¿Qué derechos humanos están siendo afectados? ¿Qué acciones de control podríamos establecer? Ujú. Cuéntame, ¿qué te resulta del caso? Y porque lo central de un análisis de riesgo y sobre todo en las medidas de mitigación está vinculado a identificar cuáles son esos actores, los derechos y las acciones de control que veíamos, ¿no? Entonces, del caso planteado, que es un caso real que ha sucedido, ¿qué harías tú para poder, por ejemplo, identificar qué actores son, qué derechos humanos y sobre todo qué medidas de control? Sí, me preguntas a mí, Daniel. Sí, sí. Ah, ok. ¿Qué actores involucrados? A ver, en principio, yo creo que habría dos tipos de actores acá, ¿no? Actores internos, digamos, por el lado de las empresas, ¿no? Que están haciendo, digamos, estos trabajos, ¿no? Contratando a, a estos migrantes, y actores que están relacionados con ya, pues, actores que tienen que ver, como por ejemplo, lo que acá decimos, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? Que hay, pues, normatividad que se tiene que cumplir y que se tiene que Ujú, respetar, ¿no? Entonces, acá inicialmente por el lado de la empresa, yo creo que tendría que tener, pues, en principio implementado un sistema, ¿no? Todo lo que ya se ha venido un poco explicando, un sistema que permita gestionar los derechos, el cumplimiento de los derechos humanos. ujú, Si es que no existen ese sistema, no hay procedimientos, no hay, digamos, controles específicos, difícilmente a lo mejor se puede ayudar a detectar a lo mejor este tipo yo diría, de abusos, ¿no? Para estas personas en calidad de colaboradores. ujú. Eh, y obviamente, también acompañado, ¿no? Del tema normativo, como estaba refiriendo, ¿no? Que tiene que reforzar, que se tiene que respetar el trabajo, ¿no? De personas que bueno, si bien, digamos, requieren de justamente la necesidad del trabajo, no significa que se los trate de la peor manera. Ujú. Excelente. Ya eso ya tiene que ver con una inconducta, digamos, empresarial, que realmente deja mucho que desear ¿Qué no solo derechos creo identificas, en estos Carlos? espacios, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? ¿Y qué derechos humanos están siendo afectados? Eh, la dignidad humana, el derecho a la dignidad, al trabajo digno, ¿no? En principio. Eh, por ejemplo, la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Ujú. Está Si hay muy bien, condiciones Carlos. peligrosas, ¿no? De hecho, eso no está, por ejemplo, dice trabajadores hacinados, instalaciones deficientes. Ujú, En verdad, hay un tema incluso de salud pública, ¿no? Porque no hay, pues, a lo mejor, ni siquiera a lo mejor servicios básicos, ¿no? ujú. Para que puedan, este,
Hacer sus necesidades, todo lo demás, hacer sí. sus necesidades y todo, y eso obviamente ya es Hacinamiento, totalmente vulneración. indigno, ¿no? De acuerdo, Carlos. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta, Carlos, o quisiera complementar? ¿Se le ocurre qué otros derechos o qué otras acciones de control podríamos establecer? Yo no los veo, por favor. Si alguien tuviera algún comentario, abra el micro nada más directamente. Buenas noches. Pienso que el derecho a la libertad, ¿no? Si les están confiscando los pasaportes, Muy derecho a la bien. libertad. ¿Y qué podrías, Buenas si noches. tú fueras Buenas noches. si tú fueras un asesor de la empresa, cómo evitas que suceda una situación en la que les quiten los pasaportes a los trabajadores, por ejemplo? Bueno, para empezar, existe una norma, ¿no? Para contratar extranjeros. ¿No? Y todo, por lo menos aquí en el Perú, no sé cómo es en Qatar, ¿no? Pero en el Perú existe una norma para contratar extranjeros, entonces tendríamos que atenernos a las normas del contrato de Capacitar, por extranjeros, ¿no? ejemplo, a los reclutadores, ¿no? Para que no quiten los pasaportes. Ujú. Claro, pero yo, si soy asesor de la empresa, no Sí, permitiría que ocurriera eso, ¿no? Primero me informaría con el Ministerio de Trabajo de ese lugar, ¿no? Cómo se contrata a extranjeros. de Y acuerdo. aparte, ellos están privando ya de su libertad, ellos ya están actuando de mala fe, ¿no? Al Ujú. quitarles pasaporte, entonces ellos no quieren saber nada con los derechos laborales ni nada. Ujú. Bien, veamos un segundo caso. Eh, no sé si me podría ayudar, por ejemplo, Gabriela Vázquez o Milagro Ciesa. Sí, el cuadro de las azul, ¿verdad? Sí, ¿tú eres Gabriela? Sí. Ah, Gabriela, bien, gracias. ¿Me ayudas, Gabriela, con la lectura? Ok, Río X confirmó que uno de sus empleados fue acusado de abusar sexualmente a una mujer en uno de los campamentos mineros. El incidente fue reportado a la policía australiana. A partir de esta denuncia, 21 trabajadoras de Río X denunciaron ser víctimas de presuntos intentos o actos de abuso sexual en los centros de trabajo de la minera en los últimos 5 años. Las mujeres que denunciaron consideran que la empresa no adoptó las medidas para sancionar a agresores y que, por el contrario, les dieron su apoyo. Ujú. Entonces, Gabriela, a partir de esa información que tú tienes, ¿qué actores tú consideras que están involucrados? Claro, en este caso principalmente está la empresa y las entidades que velan pues por los derechos a la integridad sexual y la indemnidad sexual de las trabajadoras. Ujú. Ya podría ser la policía de ese lugar, pero creo que el punto más relevante o que nos causa quizás más indignación y es más resaltante es el hecho de que la empresa como tal no haya realizado no haya tomado debidas medidas en contra de esos trabajadores que abusaron sexualmente de estas trabajadoras, siendo el acoso sexual, siendo el abuso sexual uno de los delitos más graves. Ujú. Y por ejemplo, si tú hubieras estado en una empresa en la cual hay un riesgo de acoso sexual, ¿qué acciones de control puedes establecer previamente para que no se den estos? Claro, se Eso. podrían realizar charlas informativas en las cuales se informe que, bueno, existe una política de cero tolerancia en casos de acoso sexual. También se podría implementar algún reglamento o procedimiento tal vez sancionador también en este tipo de casos. Creo que esas medidas podrían ayudar bastante. Uno, bueno, y las charlas vendrían a ser preventivas, pero el procedimiento y pues el contar con un reglamento también les podría uno a conocer sobre ello y además las medidas que como empresa se tomarían en caso la persona o el trabajador realice esta acción. De acuerdo, muy bien, Gabriela. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿Considera que se podían tomar algunas otras medidas? Gabriel nos ha hablado del tema formativo, ¿no? Nos ha hablado del tema de reglamentario. ¿Qué otras acciones se podrían tomar, por ejemplo, para que una situación de acoso sexual no llegue a generarse? Nuevamente, si alguien quiere hablar, abra por favor el micro y nos escuchamos.
¿Ninguna otra medida? ¿Algún mecanismo de quejas y reclamos? Buenas tardes, Buenas tardes. soy Marlene. Marlene, Creo que gracias. es, es importante que no solamente ante una acción o un hecho ya consumado, sino también algo que se tiene que hacer es que tiene que ser de ambas partes. Por un lado, a las empresas les compete ser responsables y estar dentro de la normatividad para proteger y no incurrir en acciones que afecten de una u otra manera la salud, el bienestar, la integridad moral, física, psicológica, ¿no? del trabajador. Y si ese hecho surgiera, también están los mecanismos de quejas y reclamos ante sistemas, ¿no? Jurídicos que pueden ser locales, regionales, tomando la estructura de nuestro país, ¿no? Local, regional, nacional, internacional inclusive. O sea, las personas tienen que saltar esa valla y no caer en la indefensión y poder acudir a estos entes. Cierto, toma un proceso, la solución no viene inmediata y sobre todo cuando la acción ya se consuma. Pero Marlene, eso es, digamos, a nivel estatal. Pero Ujú. ¿qué podría hacer la empresa para poder evitar que esa situación se dé dentro de la empresa, antes que escale a nivel, digamos, de la SUNAFIL o del Poder Judicial, que al final va a terminar sancionando a los trabajadores que generaron ese acoso y la empresa puede que termine con una reputación inadecuada? Lo que se trata aquí es de ver mecanismos preventivos, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo la empresa puede prevenir frente a potenciales riesgos de esta naturaleza que se dan en la vida real, ¿no? Se da en la vida real y una acción que es importante que las empresas tomen y que muestra también la seriedad de las empresas es cuando asumen, por ejemplo, los principios voluntarios, ¿no? En salud y seguridad de las personas, lo asumen. O también cuando toman en cuenta con la seriedad correspondiente el ISO 26000, que no es obligatorio, pero la empresa quiere ser responsable socialmente, empresarialmente y solidariamente ante su comunidad al interno y hacia afuera. Cuando hay un marco así, el trabajador puede sentirse, la trabajadora puede sentir que hay toda una estructura de soporte de algo fundamental, que es la prevención. Entonces, ahí, y con un mecanismo de, claro, de quejas y reclamos que ayuda, pero ya las quejas son cuando ha ocurrido, pero sobre todo con un soporte claro, definido y en donde se fortalezca el conocimiento, la comprensión, la recreación, la asunción de los derechos, deberes de los trabajadores respecto a la empresa donde están, respecto a sus compañeros y también afuera, porque va a ser igual el reflejo de la empresa, ¿verdad? Entonces, hay todo un aparato de soporte, pero de ida y vuelta, del trabajador respecto a la empresa y de la empresa, que al ver la actitud dinámica de sus trabajadores, conocedores de ello, también se está poniendo en una posición de cumplimiento y de un deber continuo de gestión de mejora. Entonces ahí ya se está evitando inclusive hasta el riesgo de que ocurra algo. De Puede acuerdo. ser una empresa pequeña, mediana, grande, familiar, microempresa, pero esos pilares tienen que estar ahí. Y el trabajador, la trabajadora, tiene que identificar ello. Y ahí es que, por ejemplo, en el Perú se requiere fuertemente trabajar en alfabetización, así lo digo, porque cuando no conocemos algo, nos alfabetizamos, conocemos sobre el tema en estos componentes cruciales, porque seguramente con una actitud de unos trabajadores cuidadosos en ese sentido, también Ujú. contribuye al buen actuar de la empresa y se hace una debida diligencia de ida y vuelta y De se acuerdo, Marlene. procura, ¿no? Una responsabilidad social, pero ya no por obligatoriedad, sino por asunción, por querer ser una empresa confiable. De También acuerdo. para su crecimiento económico, financiero, el tema reputacional es muy importante, porque cuando tenga que hacer gestión para recursos, quien le va a confiar los recursos va a ver cómo son en estos términos y le va a confiar los recursos porque se habrán hecho acreedores. Entonces es muy importante la educación, información y en nuestro país tenemos
un rubro importante que tiene el Ministerio de Educación, que es la educación Bueno, comunitaria, de a acuerdo, través de la Marlene. cual se debe Sí, difundir acordémonos ella. que tratemos de centrarnos en qué puede hacer la empresa. El Ministerio de Educación tiene sus obligaciones, pero tratemos de Pero la focalizarnos en las empresa, empresas. pero la empresa toma estos ejemplos que existen ya en el aparato estatal y los recrea dentro de su gestión de mejora continua. O Ok, sea, la empresa puede ser creativamente propositiva hacia el interno, ¿no? Y de por eso acuerdo. mencionaba que hay aristas que se pueden tomar como ejemplos que no son difíciles, ¿no? Y lo puede tomar, recrear como parte de su política de seguridad interna, esta seguridad que implica el bienestar de sus colaboradores y también de quienes están operando directamente en la matriz de esa organización, de esa empresa. Muy bien. Entonces, tanto Gabriela como Marlene nos hablan, Gabriela, ¿no? De un tema formativo, Gabriela, de un tema vinculado incluso a tener determinados mecanismos de quejas internos, etcétera, que ayuden de manera preventiva, sobre todo a través de reglamentos, etcétera, y con formación que pueda plantearse desde todos los niveles, ¿no? Nos comentaba Marlene, que ayude a tener un horizonte de trabajo, ¿no? Esas son medidas, en efecto, que pueden ayudar a evitar situaciones de vulneración. Vamos a ver el tercer y último caso para un poco ir cerrando algunas ideas en relación a este tema. No sé si Luis Pareja me ayudaría con la lectura. ¿Está por ahí? Hola Daniel, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Luis? Claro que sí. Seguridad y armas. Ujú. Ustedes son dueños de una empresa de seguridad que es contratada por una empresa minera para brindar seguridad privada y proteger los principales activos de la mina. La empresa minera le solicita que su personal porte armas de fuego. La mina en los últimos años ha recibido diversas protestas por parte de los comuneros de la zona. ¿Qué Ujú. actores están involucrados? ¿Qué derechos humanos están siendo afectados? ¿Qué acciones de control podríamos establecer? ¿Qué consideras, Lucho? Bueno, para empezar, si bien es cierto, en una época donde el Perú vivía el terrorismo, sí algunas empresas mineras tenían dispositivos de seguridad con armamento. Actualmente existen, digamos, áreas específicas en las minas donde se requiere dispositivos de seguridad con armamento para proteger activos como, por ejemplo, los cartuchos de dinamita y otros, ¿no? Que están dentro de sus controles operativos. Definitivamente la seguridad actual, porque acuérdense que los pilares de la seguridad siempre son proteger personas, proteger los patrimonios y darle la continuidad al negocio. Entonces, ya no se usa, digamos, armas, o ya hay muchas minas que están dejando de usar armas y más bien están yendo por los sistemas preventivos. Sí hay mucho trabajo en capacitar a los agentes de seguridad. Creo que por ahí mencionaron el tema de principios voluntarios, sobre todo lo relacionado al uso de la fuerza y armas de fuego. Este, de hecho, eso todavía falta mucho en la legislación, pero digamos hay estándares internacionales que se regulan y las grandes mineras que están involucradas en los principios voluntarios le exigen a sus proveedores de servicios tener estos controles. Otras cosas que también hacen algunas empresas de seguridad, por ejemplo, son situaciones de recreación de estos eventos que puedan causar ante alguna protesta, alguna manifestación, sea válido o no, ¿no? Porque al final la comunidad puede expresarse de varias formas y el primer, digamos, anillo natural de seguridad son los agentes de vigilancia. Pero hay que también tener en cuenta que el agente de vigilancia no va a parar a una ola que viene con alguna figura de violencia, ¿no? Entonces, creo que el primer punto es siempre la sensibilización al equipo de seguridad en todos estos temas del respeto a los derechos humanos. Segundo, capacitarlos, o sea, hay que formarlos, ¿no? Cómo pueden afectar sus actividades a la comunidad del entorno, y no solo a la comunidad, sino también al mismo personal que trabaja adentro y a los proveedores críticos. Un proveedor crítico, por ejemplo, transporte, alimentación, ¿no? Y luego, finalmente, ya hay otros detalles como también capacitarlos sobre, en el caso de los que utilizan armas, sobre el adecuado uso y control de la misma.
hay muchas armas que cuando hay algún conflicto pueden luego terminar en, no sé, espacios de minería ilegal o para delincuencia o crimen organizado. Eso en líneas generales. Excelente, Lucho. En efecto, lo que hemos visto a través de estos tres casos es ponernos en situaciones reales, ¿no? Que pueden, desde el ámbito en el que cada uno se maneja, generar situaciones en las cuales se vulneran derechos o se podrían vulnerar derechos. La idea de la debida diligencia es establecer un paso atrás, ¿no? Repito, no llegar ya cuando el derecho está vulnerado porque nadie quiere esa situación, sino más bien establecer mecanismos de prevención anteriores a partir del propio conocimiento de la empresa. Cada empresa tiene su propia lógica, tiene sus propios actores, tiene sus propios stakeholders, tiene sus propias relaciones comerciales, relaciones de trabajo, etc. Es la propia empresa la que tiene que hacer un análisis a partir de esos elementos que le permita tomar las mejores decisiones de mitigación. Hay decisiones vinculadas a todo el proceso formativo, de capacitación, de educación, por supuesto, en relación al tema de acoso, al tema de uso de armas de fuego, al tema vinculado a el trabajo y las formas de contratación de migrantes. Hay todo un componente formativo ahí que es importante que lo sepan desde la, digamos, cabeza principal de la institución hasta los trabajadores que tienen vinculación o atención al público, un trato directo con demás personas. Todos tienen que tener un mismo, digamos, una misma orientación, un mismo proceso formativo. Por supuesto, hay otras medidas vinculadas a políticas, ¿no? Lo que nuestra colega Gabriela le llamaba normas. La empresa tiene que tener claridad sobre, frente a determinados riesgos, cuáles son las políticas de contingencia que se deben adoptar para que ese riesgo no escale. Y si escala, ¿qué acciones inmediatamente protocolizadas se van a tomar? Para que no se deje eso a libre, digamos, a una situación de una situación que en ese momento vamos a comenzar a tomar decisiones. Ustedes saben muy bien que en cuanto se da una crisis o una situación no prevista, es muchas veces lo que cunde no es la razón, digamos, la tranquilidad y la razonabilidad para tomar decisiones. Y se comienzan a tomar decisiones demasiado improvisadas. Entonces, para evitar esa situación, uno tiene que ponerse en el escenario de que eso va a suceder y cuáles son las acciones que yo tomaría y qué secuencias debe ser para evitar que siga esa crisis escalando, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de políticas. Por supuesto, también hay mecanismos de quejas, reclamos, que ayudan muchas veces a que cuando se da el primer hecho, inmediatamente se tome una decisión de corregirlo y que esto no siga pasando. Por ejemplo, si uno se entera que un trabajador está acosando sexualmente y llega una queja a la más alta, a la alta dirección de la empresa, inmediatamente el empleador puede o llamar a ese trabajador o iniciar una investigación y no dejar que esa conducta sea reiterada con 20, 30 personas o más personas que puedan ser acosadas sexualmente. Entonces, esos mecanismos internos ayudan a tomar decisiones inmediatas, ¿no? Y así hay un conjunto de otras medidas que se pueden tomar de manera preventiva para que los derechos no sean vulnerados, ¿no? La segunda que yo quería comentarles ahora era compartir con ustedes en los 5 minutos que nos quedan del día de hoy algunas herramientas para que ustedes puedan continuar con este proceso formativo, ¿no? A lo largo de estas sesiones hemos visto un poco qué son los derechos humanos, hemos visto por qué las empresas deben respetarlos, hemos visto qué es la debida diligencia, hemos conocido algunos casos prácticos que nos ayuden a entender la utilidad de esta debida diligencia y sobre todo el corazón de la debida diligencia, que es el análisis de riesgo y las medidas de mitigación para que estos riesgos no escalen. Sin embargo, también el PNUD pone a disposición, ¿no? Y lo hemos conversado en la sesión que estuvimos en Cajamarca, algunas herramientas para poder, digamos, consolidar los conocimientos que ustedes tienen o ampliarlos a partir de esta dinámica que hemos tenido estos días, ¿no? Estas herramientas se basan en un proyecto que nosotros tenemos en el país, que con el apoyo del gobierno japonés hemos venido implementando en los 2 últimos años para apoyar a diversas empresas en el conocimiento y en el tránsito hacia una conducta empresarial responsable y el proceso de debida diligencia.
y acompañar al Ministerio de Justicia a que implemente de manera descentralizada el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Eso nos ha llevado a la región de Cajamarca en su momento y a poder establecer una alianza importante con la Cámara de Comercio para poder trabajar con ustedes en todos los espacios y esperemos que se fortalezca esta mirada descentralizada que tanto Luis Ruiz como Luis Pareja plantean para que no solo se quede en Cajamarca, sino en todas las provincias que conforman la región. También es cierto que tenemos a nivel global diversas herramientas, ¿no? Tanto a nivel global como a nivel de la región, como a nivel local, hemos ido construyendo un conjunto de herramientas operativas que les pueden servir a ustedes para seguir consolidando estos conocimientos, ¿no? Desde una guía de debida diligencia que ayuda sobre todo a los formadores, ¿no? A poder tener un conjunto de ejemplos, de herramientas, de casos, para poder establecer metodologías de trabajo con grupos a nivel virtual o presencial en formación en derechos humanos, ¿no? Esta guía, yo les estoy poniendo los links para que ustedes ya puedan acceder, es muy útil en términos prácticos porque nos ayuda con una serie de casos a formar a otros formadores en estos temas. Por supuesto, también tenemos herramientas audiovisuales, ¿no? Como en YouTube, donde podemos conocer cómo se viene trabajando en Asia estos temas y en debida diligencia en estas situaciones. Igual, como yo les decía, el corazón de la debida diligencia está en conocer los riesgos y sobre todo ver la forma de mitigarlos. Hay una guía que ha construido nuestra oficina global para listar los riesgos en derechos humanos que se tienen y ahí podemos nosotros identificar si nuestra empresa está dentro de esos rubros y ver algunos de ellos que podrían también afectarnos a nosotros y ver qué acciones de control podemos tener. A nivel de latinoamericano, yo les sugiero estar atentos porque en los próximos meses también va a realizarse la segunda edición del curso virtual, El rol de las empresas en la protección y promoción de los derechos humanos. Esta tuvo una primera edición hace unos meses, fue bastante solicitada por los empresarios y empresarias peruanas. Hay una cartilla de contenidos que también los invito a leerlas porque hay un desarrollo un poco lo que hemos visto en estas clases de manera con otros links a otras herramientas que creo que les puede ser de mucha utilidad si quieren ustedes afianzar más su conocimiento. Por supuesto, está en marcha digital. Son 11 guías que ha venido trabajando el PNUD para las pequeñas microempresas, sobre todo después de la pandemia, para ver cómo pasan por el proceso de formalización, por qué es útil ese proceso, les puede ayudar también a ver la necesidad de la digitalización en sus actividades y sobre todo la guía 11 que nos habla de cómo implementar los derechos humanos en la micro y pequeña empresa. Hay también una encuesta que se ha avanzado para que las empresas puedan saber cómo están avanzando en materia de derechos humanos. A nivel local, estamos en pleno trabajo con el Ministerio de Justicia de la elaboración y publicación de 3 guías, ¿no? La guía sobre micro y pequeñas empresas, sobre personas LGTBI, personas migrantes, sobre todo, para identificar cómo una empresa en su relación con personas LGTBI, en su relación con personas migrantes, ya sea en la contratación, a nivel de cliente, a nivel de inversionistas, puede evitar situaciones en las cuales estas personas salgan afectadas, ¿no? Entonces es una guía práctica que ayuda a entender estas dinámicas y poder establecer de manera preventiva cualquier situación. Seguimos todavía en una versión beta de nuestro autodiagnóstico, esperemos que en las próximas semanas ya esté alojado en la página del Ministerio de Justicia y podamos a partir de esa alianza que se tenga con justicia, tener ya una versión en la cual a través de 41 preguntas muy sencillas, ustedes como micro, pequeños empresarios van a poder saber en qué nivel en este momento están en temas de su relación laborales, de su relación con el medio ambiente, de su relación vinculada a los derechos de las mujeres, etc. ¿no? Entonces son 41 sencillas preguntas
pero la búsqueda es que ustedes mismos se hagan un autodiagnóstico y sepan a partir de las recomendaciones que se van a dar en este autodiagnóstico qué ruta seguir para mejorar en el camino del respeto de los derechos humanos. Y finalmente tenemos un podcast, ¿no? También ahí está el link del podcast. Los podcasts son espacios en los cuales ustedes van a poder oír, digamos, diversos capítulos, ¿no? Diversas sesiones en las cuales hablamos de temas vinculados a empresas y derechos humanos, cómo evitar la corrupción, cómo hacer la debida diligencia, por qué es importante el enfoque de género dentro de las empresas y otros temas vinculados a la informalidad, por ejemplo, que se abordan, ¿no? Y que ayudan muchísimo a avanzar. Ciertamente también hay otras iniciativas, ¿no? Ahí les dejo otros links que han ayudado mucho. Hay guías de aplicación de matrices. Como se dijo en el video del Instituto Danés, no hay una sola metodología para el análisis de riesgo. Ciertamente hay ejemplos en los cuales se hacen matrices, se hacen semaforizaciones, se hacen preguntas, ¿no? De quiénes son los actores, cuáles son los derechos, qué medidas de mitigación o de acción para evitarlos. Pero en general, más allá de la metodología que se siga, porque todavía no hay un consenso, digamos, en una sola metodología, y creo que está muy bien que no la haya, porque así, ante la variedad de empresas micro, pequeñas, grandes y de diversos sectores, creo que la diversidad ayuda a poder hacer un análisis. Lo central, repito, está en analizar riesgos y buscar medidas que eviten que esos riesgos se conviertan en vulneraciones, ¿no? Se ha trabajado también con Yo Respeto, que es la plataforma de la CONFIEP, pero encontrarán otras guías también ahí que les pueden ser muy útiles. Y por supuesto el QR del proyecto, ¿no? Que va a ayudar a poder analizar más información que nosotros también podemos compartirlos con ustedes. Yo les agradezco profundamente estas 4 sesiones. Sé que son cortas, ¿no? Para un tema que está en construcción en muchos de estos asuntos, pero si hay un mensaje que quisiera que les quede en relación a lo que están haciendo, es que esto es un camino que se ha iniciado para ya no dar marcha atrás, ¿no? Entonces, las empresas, los empresarios y las empresarias tienen que estar preparados para hacer debida diligencia en materia de derechos humanos. Se les va a exigir en los mercados internacionales y por lo tanto es un camino que espero que podamos seguir acompañándolos desde el PNUD y por supuesto en alianza con la Cámara de Comercio, en este caso de Cajamarca, pero espero que las demás cámaras. Estoy muy agradecido a Lucho Ruiz, Lucho Pareja, por esta invitación, por estas sesiones, y espero que podamos tener otra oportunidad para seguir conversando sobre estos asuntos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, te dejo. Si les parece una fotito final, si pueden ir prendiendo sus camaritas. Perdón, soy la chica de las fotos. Ahí mi amigo Jorge. Y que ya primero empecé la foto. A ver, les damos unos segunditos. Atento a la cámara. Ya, a ver. Vamos a hacer igual 2 tomas en 2 páginas, ¿correcto? A la cuenta de 3 y van prendiendo los demás que puedan su cámara, por favor. Y a ver. Va la primera foto, ¿sí? 1, 2 y 3. Una, un segundito. Y ahorita va la segunda. Ya, la segunda la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Gente, muchas gracias. Que tengan unas buenas noches. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Ana. Buenas Gracias a todos. noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Qué linda, chao. Gracias, hasta luego, buenas noches.